So I want to talk about sort of the theory of monetary institutions. That was the title of my book, but the missing word from the title is the market theory of monetary institutions. Fundamentalmente hay dos enfoques que se van a encontrar en la literatura que simplifican y condensan la cuestión del dinero y las declaraciones. Que la gente que cree en la declaración del dinero del Estado van a decir cosas como, por ejemplo, el dinero no puede desarrollarse adecuadamente a menos que participe el Estado, y a veces es más fuerte incluso, a veces dicen el dinero no se puede desarrollar o el origen del dinero radica en la imprimatura del Estado. El dinero no es dinero sino hasta que el rey dice que el dinero es dinero. No te vayas. Pero en muchas piezas de la política monetaria se dice que el sistema monetario no se puede manejar él solo. Todos estamos de acuerdo con eso y vamos a hablar acerca de cómo manejar el sistema monetario. Pero se da como un hecho que el dinero es como esa diferencia de otros bienes donde las fuerzas del mercado nos surte de calzado, y no es controvertido decir que el mercado del calzado se puede regular él solo, pero el dinero se considera algo distinto. Yo quiero ofrecerles una perspectiva alternativa, que es que el dinero se debería considerar uno de los productos del mercado y una mercancía o un bien que, aunque es especial, es diferente del calzado y se puede regular a sí mismo a través de las fuerzas del mercado si lo dejamos regularse de esa forma. Empezamos entonces en el principio y nos preguntamos si el dinero puede surgir sin la ayuda del Estado. Y encontramos que los autores muy famosos tratan de explicarlo. Adam Smith entendía que el dinero es creado por las fuerzas del mercado, pero realmente no lo esbozaba de forma clara. Y Mangers es el primero que lo explica y nos brinda una explicación paso a paso. Tal vez tengo que definir qué es lo que quiero decir cuando hablo de dinero. Cuando hablo de dinero, quiere decir un medio comúnmente aceptado de intercambio. Un medio de intercambio es un medio que uno adquiere no con el fin de consumirlo, no con el fin de sembrarlo en la tierra para que algo crezca y no para invertirlo, sino con el fin de comerciarlo más adelante. Es un medio y un paso intermedio entre llegar al mercado con este bien y llegar a la casa con su producto. Estuve en una conferencia recientemente en la cual hablamos acerca del libro La teoría del estado del dinero por Knapp, el economista alemán. Knapp empieza diciendo que el dinero es una criatura de la ley, como que si no hubiera dinero sino hasta que alguna autoridad jurídica lo aprobase. Sucede que él tenía una definición distinta del dinero. Él definió el dinero de forma tal que es algo que tiene que ser reconocido jurídicamente, de lo contrario no es dinero. Esa no es mi definición del dinero, y creo que una definición estándar del dinero es algo que desempeñe la función de ser un medio de intercambio que sea comúnmente aceptado. Es dinero. La pregunta entonces es, ¿por qué es que hay algunos bienes que adquieren esa función? Si empezamos en la función del intercambio, donde la gente intercambia directamente, yo vengo al mercado con mis espárragos y me quiero ir con brócoli a mi casa, entonces tengo que encontrar a alguien que tenga brócoli y esté dispuesto a cambiarlo por el espárrago. ¿Por qué es que la gente intercambia esa forma de comercio a utilizar otro medio que es un intermedio como el dinero? Entonces Manger nos explica por qué es que esta institución social surgiría. Y no es algo que diseñó alguien o que haya impuesto a alguien. Y de acuerdo con Mangers, no tenemos que suponer que algún genio estaba haciendo una encuesta con toda la sociedad y dijo, no tiene dinero, así que adoptemos esta nueva forma de conducta. Por supuesto que eso sería extraño, sería bizarro. Alguien que no haya vivido nunca en una economía
del dinero, no cómo iba a conocer esta forma de conducta y cómo iba a convencer a los demás de estar de acuerdo con eso. Eso sería un supuesto heroico acerca de lo que alguien sabe y cuán persuasiva es esa persona. Pero si pensamos en el dinero como una convención social, es natural pensar que surge como surge un idioma. Nadie inventó el idioma inglés, nadie inventó el español. Tenemos evidencia de que estos idiomas surgieron gradualmente a lo largo de los años. Así pues, los libros de textos nos dicen que el intercambio es difícil, lo podemos llamar intercambio directo, porque es difícil encontrar a alguien que tenga lo que usted quiere y que quiera lo que usted tiene. Si usted quiere brócoli, tal vez encuentre a alguien que tenga brócoli, pero tal vez esa persona no quiera su espárrago. Esto es como tratar de casarse. Tal vez encuentra a alguien que tiene lo que usted quiere, pero tal vez usted no quiere lo que ellos tienen. O viceversa. Puede encontrar a alguien que tiene lo que usted quiere y ellos no quieren lo que usted tiene. Entonces aquí está el vendedor de espárragos que quiere brócoli, pero el vendedor de brócoli no quiere espárragos. Entonces es natural preguntar, ¿qué quiere usted? ¿Qué aceptaría usted a intercambio del brócoli? Si el vendedor de brócoli dice, le acepto un repollo, solo se necesita un poco de empresarialidad acerca de el tema de parte del productor de espárragos y entonces puede decir bueno, lo único que necesito hacer es conseguir un repollo y lo puedo utilizar para conseguir mi brócoli. Entonces el repollo se convierte en el medio de intercambio. Así que una persona puede utilizar un medio de intercambio. ¿Cuándo va a funcionar hacerlo? Va a funcionar hacerlo si usted puede adquirir algo por su espárrago que sea más popular, que sea más deseado por quien esté vendiendo aquello que usted quiere consumir. Entonces, en esta ilustración tienen ustedes algo muy inusual. Si alguien quiere pagarle en seda por ello, o en sal, y la sal es mucho más popular, entonces usted tiene mucha más probabilidad de obtenerlo si usted puede deshacerse de su sal. Así que eso podría ser más probable que usted pueda lograr el intercambio que pueda querer lograr. Pero hay otras cosas que hay que considerar. ¿Cuán fácil es acarrear la sal a diferencia de cómo es de fácil acarrear el espárrago? Porque el espárrago tal vez se marchite mientras usted lo lleva. Entonces, si usted puede intercambiar algo que sea más duradero, eso es una ventaja. Si esto es algo más portátil, es una ventaja. Algo que sea más divisible. Esa es la etapa 1 de por qué la gente utiliza el intercambio indirecto, porque es menos frustrante que tratar de comerciar directamente. Tal vez sea muy difícil encontrar aquel socio comercial que quiera lo que usted tiene y tenga lo que usted quiere. Muchas veces realizar estos dos comercios es más difícil que simplemente esperarse hasta que encuentra un intercambio directo como usted lo quiere. La etapa 2 entonces es, bueno, ahora tenemos personas que están utilizando diferentes bienes como medios de intercambio. ¿Por qué deben converger todos y utilizar el mismo medio? Porque es que un bien debe ser aceptado comúnmente como medio de intercambio, y una vez que uno ha descubierto el intercambio indirecto, donde uno se da cuenta de que tiene sentido utilizar algo que sea más portátil, etcétera, vale la pena estar observante acerca de los bienes que están utilizando otros como medio de intercambio. Si usted escucha que muchas personas están utilizando la sal, entonces usted estará más dispuesto a aceptar la sal porque ahora tiene un grupo más grande con quien intercambiar. Eso hace que la popularidad de una cosa como medio de intercambio se refuerce en sí mismo, como una bola de nieve que va cayendo por la ladera, va adaptando cada vez más usuarios. Cuando yo acepté mi medio de intercambio, he incrementado el número de usuarios de las sales, o ha crecido por número 1. Ahora otros pueden comerciar conmigo utilizando la sal. Así que tenemos el efecto de la bola de nieve, o el término técnico es un bien de red. Es como el fax. La utilidad de usted que tiene para usted depende del número de personas adicionales que lo estén utilizando. Por supuesto que me doy cuenta de que el fax es un poco obsoleto. La implicación entonces de esta opinión o de esta teoría
es que un medio común de intercambio puede surgir sin que nadie tenga la intención de tenerlo. Cuando yo acepto la sal, no tengo la intención de que todos utilicen la sal, pero si otros actúan como actúo yo, este es el resultado no intencional. El primer dinero que surge de esta forma tiene que ser algo que inicialmente era útil, porque algunas personas que están de acuerdo en recibir como pago la sal, lo van a consumir, se lo van a llevar a casa y lo van a consumir, así que tiene que ser algo útil. Pero para objeto de política es que no se necesita una decisión colectiva, y Manger lo recalca en su teoría. No se necesita una reunión de la Cámara de Comercio a adoptar una resolución de que todos debemos aceptar la sal. No se necesita que el Congreso se reúna para decretar que todos deben aceptar la sal. No se necesita a un magistrado que diga que todos deben aceptar la sal o la plata o lo que sea. No es necesaria una decisión colectiva. Esto es cierto también de la función subsidiaria como unidad de cuentas. Si yo quiero que me paguen en plata, entonces voy a denominar los precios de los bienes que estoy vendiendo en unidades de plata. Ahora bien, sabemos históricamente que no era la sal. Claro que sí hubo casos en que la sal se utilizó como medios de intercambio, que los bueyes se utilizaban en la antigua Grecia, utilizaban los bueyes para comprar y vender, y para eso tal vez suene peculiar, pero sí, y podían caminar de mercado a mercado, así que el transporte no era problema. Siempre y cuando les daba de comer, eran duraderos. El problema era cuando trataba de tener cambio o vuelto del buey, y una vez que lograba recibir el vuelto del buey, ya no era tan portátil y ni tan útil. Entonces, si comparamos los bueyes o con la plata o con cualquier medio, podemos pensar en cuán conveniente es tener un medio de intercambio que podamos llevar de un intercambio a otro. La plata hace el mejor trabajo de acuerdo con estos criterios. Aunque uno de los criterios, que es cuán uniforme es, la plata no le va bien en su estado crudo, porque cuando sale de la mina no se trata de plata pura, se trata de un grado de plata de mena, y no es evidente cuán pura es, así que tiene que tener alguna forma de hacer la prueba de pureza, que pues es poco conveniente. No es sino hasta que se desarrollaron las monedas para certificar la pureza y el peso de los trozos de la plata que las monedas de plata dominaron el intercambio monetario. Hasta ese punto, habían otros medios como alimentos, bueyes y otros medios que se utilizaban, y no fue sino hasta que las monedas ocuparon su lugar que se estuvieron utilizando. La plata es que lo que surgió como el dinero común en todo el dinero, y para los pagos de más alto valor, el oro fue lo que se utilizó, y el patrón oro se empezó a utilizar. Algunos economistas han preguntado, ¿será esto el mejor medio de intercambio comúnmente aceptado? Si ustedes preguntan qué hace que un producto sea mejor como medio de intercambio, tiene que ser este tipo de propiedades que se enumeraron en la primera diapositiva, la portabilidad, etcétera. Y la pregunta es, ¿será que algo que sea menos conveniente surgirá simplemente porque la popularidad de algo se autorrefuerza? Sí existe esa tendencia de algo que avanzó bastante al principio, que se vuelva más atractivo y más popular a lo largo del tiempo. Pero yo quiero arguir que junto con este proceso, la gente que está decidiendo qué aceptar a manera de pago, también le preocupará cuán adecuado es como un medio de mano a mano, como medio de intercambio, cuán divisible es y cuán portátil es. Así que si usted le ofrece en pago en madera o en plata, usted se va a preguntar, pero tengo que llevar esta cosa a mi próxima transacción, donde quiero que alguien la acepte por mí. ¿Cuán portátil es? ¿Cuán duradero es? ¿Cuán uniforme es?
Y al pensar en eso, yo pensaría que va a ser más fácil gastarse en el otro extremo de la transacción. Así que, ¿qué va a ser más portátil de la persona que lo acepte de mí? Así que tengo que adivinar cómo van ellos a evaluar la durabilidad, la portabilidad, etcétera. En ese sentido, puesto que el dinero es algo que quiero intercambiar con alguien más, tengo que tomar las preferencias del otro en cuenta. Las preferencias de alguien más por algo que sea más portátil, etcétera, afectarán mi elección de qué es lo que voy a aceptar en primer lugar, porque yo quiero poderlo comerciar con alguien más. Así que no hay una falla del mercado donde un comerciante vaya o no a incorporar las preferencias del otro comerciante, sin considerar su adecuacidad o su idoneidad como medio de intercambio. Las monedas no fueron una invención de solo una vez, sino que se trata de avances tecnológicos, así que la plata cruda no es tan uniforme, e impone el problema de pesarla y probar su pureza en cada transacción. Entonces, lo que parece haber pasado, según lo podemos reconstruir, es que la gente que recibía pago en pedazos de monedas de metales preciados, lo pesaban las piezas para no tenerlas que volver a pesar, y si otros comerciantes confiaban en este peso, entonces podían confiar en la marca que le ponían los comerciantes, y los comerciantes se volvían reconocidos si marcaban las monedas honestamente, y habían otros comerciantes que venían con ellos para que les marcaran sus monedas, porque eran reconocidos estos como comerciantes honestos y que marcaban el peso y el valor de la plata honestamente. Esta es la cabeza de un león. Las monedas iniciales no tenían palabras o números porque muchas de las personas que los utilizaban eran analfabetas. Pero había un problema con solo marcar un símbolo en un lado de la moneda, porque los inteligentes se dieron cuenta de que podían quitarle un poco de metal del otro lado y la marca seguía estando ahí del otro lado. Así que se dieron cuenta de que tenían que ponerle a todo marcas, a toda la moneda le tenían que poner marcas para que nadie les quitara un pedazo. La técnica era sellar las monedas con unas prensas muy potentes, y eso se desarrolló con los años. Pero aquí la motivación era confirmar la confiabilidad de las piezas de metal. Ahora bien, si uno compra oro hoy día, la certificación de quién vale. Alguna compañía suiza como Anglo Hard Minerals, nosotros confiamos en la certificación de las barras de oro. ¿Podríamos confiar en la certificación privada de las monedas? Sí, ¿por qué no? Y la gente históricamente lo hacía. Es perfectamente posible que las empresas privadas hagan eso. La gente les paga por el servicio a estas empresas de ponerle un sello, y aquí hay algunos ejemplos de monedas de oro privadas de los Estados Unidos, de uno de mis corresponsales en línea. Habían más de 20 empresas privadas para marcar las monedas de oro y plata en los Estados Unidos, y yo encontré que también había una en Australia. Estos empresas fueron, sin embargo, sacadas de su negocio por el gobierno, que las hizo ilegales. Mi ex colega George Selgin publicó un libro recientemente que se llama Buen Dinero, que nos da la historia de las empresas privadas que producen monedas de pequeña denominación de cobre, que son tokens, monedas que se utilizaban para pagar a los trabajadores en las etapas iniciales de la revolución industrial, porque la compañía de la moneda en Inglaterra no tenía interés en producir monedas, eran muy haraganes y no eran empresarios, y podían darse el lujo de hacerlos porque eran el monopolio real. Pero las empresas privadas entraron en el juego, y afortunadamente no fueron suprimidos legalmente para proporcionar el dinero que en las denominaciones que el mercado necesitaba. Así que sí es posible hacer monedas en el sector privado, porque es tan común que los gobiernos han monopolizado la producción de las monedas. Esta es la
productora de moneda en Inglaterra. ¿Por qué es que ellos tienen el monopolio? Hay dos posibilidades aquí. Ya sea que hay una falla en el mercado que el gobierno va a remediar. Y en el caso de las monedas, la primera objeción que se ofrece es, si la gente confía en los fabricantes de monedas privados, ellos podrían poner solamente media onza de plata y el resto podría ser latón. ¿Era ese un problema? El registro histórico que tenemos de estas monedas producidas por empresas privadas indica que no era problema. Si la gente se vuelve sospechosa del producto de una empresa privada, entonces la empresa privada va a desaparecer, porque el raciocinio detrás de esta empresa es que nosotros le traemos nuestra plata o nuestro oro porque es fácil de gastarlo, porque todo el mundo confía en su certificación. Sin embargo, si la gente no confía en su certificación, ¿por qué va usted a pagar por el servicio? Si usted tiene las monedas que son de una empresa sospechosa, todos van a querer pesarlas antes y determinar si es puro, así que no vale la pena pagarles. Los ejemplos que tenemos de las monedas hechas en California son más precisos. Cuando el gobierno estableció un servicio de producción de monedas en San Francisco, ellos no tenían mejor equipo. De hecho, ellos compraron el equipo de una de las empresas privadas que hacían monedas. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno tenía una ventaja? ¿Iban a ser más escrupulosos o cuidadosos para operar el equipo? Creo que la pregunta se responde a sí misma, pero la historia de las fabricantes de monedas antiguas es notoria. Ellos harían una moneda y dicen que es una onza de plata, pero este año solo tiene media onza de plata y el año entrante solo tiene una cuarta parte de plata. En España se conoció al final como el dinero negro, porque ya no tenían plata y se ponían negras las monedas. Ellos siguieron ganando dinero incluso después de que el público sabía que no eran legítimas, porque el gobierno decía que se les tenía que tratar como que si fueran legítimas, aunque uno supiera que eran de menos de una onza. ¿Y por qué lo hicieron? Para recaudar ingresos, porque es más fácil explotar a esta empresa cobrando altas cuotas para poder hacer monedas de oro y plata. Y cuando digo monopolio, quiere decir, por ejemplo, el sistema español hizo que fuera ilegal producir para alguien más. Toda la plata que venía a España tenía que irse al servicio de producción de monedas español. Y ellos contribuyeron una gran cantidad de ingresos a los príncipes, duques, reyes del medioevo, y era particularmente conveniente porque la moneda podría devaluarse rápidamente. Se podían producir rápidamente muchas monedas devaluadas, y muchas veces más de la mitad de los ingresos del rey provenían del monopolio de la moneda, de la casa de la moneda. Y por eso es que se monopoliza, no porque fallara el mercado en la producción de monedas confiables, más bien el opuesto. Muy al principio, los bancos y las empresas privadas empezaron a producir sustitutos de estas monedas, y lo primero fueron los depósitos en los bancos. Así que hay dos cosas que hay que explicar aquí. ¿Por qué es que la gente va a depositar su dinero con una institución privada? ¿Y por qué es que estos depósitos, estas reclamaciones sobre las empresas privadas se convertirían en un sustituto de las monedas? ¿Cómo puede uno gastarse en la reclamación de un depósito? Quienes aceptaban cantidades pequeñas de dinero de muchos clientes eran personas cuyo negocio era cambiar monedas. ¿Por qué tenía uno que intercambiar monedas? Pues porque había tanta devalúo. Había un monopolio de la parte de la Casa de la Moneda en Italia, así que las monedas no eran iguales en Milán que en Roma, que en Venecia. Así que uno iba de una ciudad a otra y no aceptarían las monedas de la otra ciudad. Había que intercambiarlas con un cambiador del dinero.
Y en el año 800, a ver, los intercambiadores de dinero se habían pasado al negocio de crear depósitos que eran transferibles. ¿Por qué es que la gente dejaba dinero con ellos? Pueden ustedes imaginarse a un hombre de negocios que estuviera haciendo negocio en una ciudad que no era su ciudad, que recibía pago en la moneda local, pero que él quería llevarse a casa las monedas de su ciudad. Y le dice al intercambiador de monedas, yo cobré este dinero en mi negocio hoy, yo no quiero llevármelo conmigo, se lo dejo a usted y regreso al final de la semana y entonces podemos intercambiarlo y usted me puede dar monedas de mi propia ciudad que me puedo llevar a casa. Así que dejaban dinero a cuenta con los intercambiadores de dinero y estas cuentas se volvieron más permanentes. Yo iba a viajar de Génova a Milano todos los meses, sería conveniente tener un poco de dinero esperándome en Milán. Así que estos se convirtieron en los tomadores de depósitos, en los banqueros. Y en Inglaterra, la gente almacenaba el dinero guardándolo cuidadosamente y después lo trasladaba al negocio a través de estos depósitos transferibles. ¿Por qué hacían eso? Porque es que la gente querría que sus depósitos fueran transferibles. Uno no necesita eso. Si uno necesita el dinero con monedas, va con la gente con quien lo depositó, saca sus monedas. Así que si Alicia le quiere pagar a Roberto, saca $100 en monedas, se lo lleva a la otra ciudad, se lo da a Bob y Bob le dice muchas gracias, tal vez cuente y pese las monedas si no está confiado. Tal vez ponga a prueba las monedas para estar seguro de que hay $100 de monedas y se lo lleva de vuelta al banco y vamos a suponer que tienen cuentas en el mismo banco y las vuelve a poner en la bóveda del banco. Pues hay muchos ir y venir innecesarios aquí, hay mucho transporte innecesario y mucha medición y pesaje de las monedas innecesarios. No se necesita ser genios para que Alicia y Roberto digan vayamos al banco juntos, así no se corren el riesgo de ir caminando con una carretilla llena de monedas y no tienen que pesarlas. Digámosle al banquero, ¿sabe qué banquero? Transfiera $100 de la cuenta de Alicia a la cuenta de Roberto y habremos terminado. Ni siquiera, podría haber un paso intermedio. Podríamos decir, saquemos las monedas y volvámoslas a poner, pero ni siquiera tenemos que sacar las monedas porque al final del día Roberto confía en el banquero que va a guardarle las monedas y podemos dejar las monedas en la bóveda y podemos registrar la transacción en el libro de cuentas del banquero y al final del día la cuenta de Alicia se ha reducido en $100, la cuenta de Roberto tiene $100 más, no tenemos que sacar las monedas y mirarlas. Cuando se llega a ese punto resulta más conveniente para Alicia y a Roberto, pero vean lo que pasó, el pago ya no se hizo en monedas, sino que se hizo en la reclamación por las monedas y en pasivos de los bancos. Lo que intercambió de manos no son monedas, sino que la reclamación de las monedas, los pagarés, los del banco. Luego la historia de los bancos y los pagos del banco es una sencilla donde se fueron desarrollando formas más sencillas de mostrarle al banco que uno quiere hacer una transferencia de un saldo de una cuenta a otra cuenta. Al hacer estas transferencias sin utilizar las monedas mismas, uno tiene costos más bajos de transporte y una mayor uniformidad. Y uno de los grandes servicios que realizaron los banqueros en este mundo en el que las monedas no eran confiables era denominar sus cuentas no en ducados y en florines, sino que en unidades de peso de plata. Los historiadores medievales tienen un nombre misterioso para estas unidades que no estaban representados en las monedas, sino que las llamaban dineros fantasmas. Lo único que quería decir eso era una unidad de peso, así que eran unidades de plata, lo que se transferían y no ducados o dólares o florines.
Pero eso era un gran avance e indica que la gente quiere un dinero más uniforme y los banqueros ofrecieron el servicio de denominar estas cuentas en una unidad uniforme. El problema de reunirse en la oficina del banquero es que tal vez no sea conveniente para ambas partes llegar al mismo tiempo. Entonces, si el banquero lo permite, simplemente que Alicia escribe en un hoja de papel: autorizo la transferencia de mi cuenta a la cuenta de Roberto por $100. Eso se llama un cheque. Roberto lo lleva al banco y el banquero chequea la firma contra la cuenta de Alicia y ya está. Alicia va una vez al banco y Roberto sabe que ya se le pagó en una transferencia electrónica. La persona que hace el pago le da una señal al banquero y ni siquiera tiene que ir al banco, puede hacerlo en forma remota. Así pues, los depósitos y transferencias instantáneos y remotos se vuelven posibles cuando se inventa el telégrafo. De hecho, en los remesas cablegráficas es una de las aplicaciones principales de los cables, del sistema cablegráfico. El sistema cablegráfico estaba establecido en los bancos para poder hacer transferencias instantáneas. Y cuando digo dinero, no quiere decir que las moneditas iban por el alambre, sino que las reclamaciones de los banqueros eran lo que se transfería. La terminología moderna es que tenemos dinero digital. Hemos tenido dinero representado por dígitos desde 1200 años. Hay dígitos en los saldos bancarios que se mantenían en tinta, pero no importa si están en píxeles o en tinta. Es dinero que no es en sí mismo físico, sino que es la reclamación para una institución financiera. Los bancos desarrollaron otro tipo de dinero bancable, aparte del dinero, y esas son las notas bancarias. Y aquí hay algunos ejemplos que están circulando en el norte de Irlanda actualmente. Pero podría haber puesto del siglo XIX. Estos eran los medios de pago predominantes en el siglo XIX. Más de la mitad de los pasivos del banco eran en moneda que en depósitos bancarios. Cuando a la gente se le pagaba, recibían sobres llenos de notas bancarias. Y la ventaja era aquí que no tenía uno que tener una cuenta bancaria y la transferencia se podía hacer sin darle aviso al banco. Se podía hacer fuera del conocimiento del bancario y que Alicia simplemente le entrega las notas bancarias a Roberto, entonces nadie tiene que ir al banco. Y esto se volvió un sustituto adecuado para el manejo de las monedas porque es más portátil y es en un lugar donde las monedas no son muy confiables. Las notas bancarias son más confiables porque están respaldadas por la cantidad de plata que les respalda, mientras que la moneda de plata uno no está seguro de si pesa lo que se dice que pesa. Recientemente ha habido una réplica muy cercana de las monedas emitidas por los bancos en las tarjetas inteligentes desarrolladas por Mondex y luego vendidas a NatWest en los Estados Unidos, vendida al banco Chase Manhattan. Una pregunta que se plantea frecuentemente: si uno tiene un sistema con 2 docenas de bancos y cada uno de los bancos está emitiendo su moneda. Aquí hay un ejemplo de Escocia. Estas son monedas. Hay todavía 3 bancos que pueden emitir moneda: el Banco de Escocia, el Banco Real de Escocia y Scottsdale Bank. La pregunta que se plantea frecuentemente es que si uno tiene 2 docenas de bancos con su propia moneda, ¿no sería eso un dolor de cabeza para los usuarios mantener la tasa de cambio de 2 docenas de bancos? Y la respuesta es que no tendrá que hacerlo. Hubo el caso en los Estados Unidos en que las notas bancarias sufrían un descuento cuando salían del ámbito del banco y eso era un problema, pero ese no es el resultado natural del mercado. Eso ocurrió simplemente porque los bancos en los Estados Unidos no podían establecer agencias bancarias para redimir las notas emitidas en la primera ciudad. Y es porque es tan difícil para los consumidores
tener notas bancarias es banco para el negocio del banco. Si el banco pudiera encontrar una forma de hacer que su dinero fuera aceptable en toda la economía, ellos podrían obtener muchos más clientes. Así que los bancos estaban muy deseosos de encontrar formas de hacerlo, igual que American Express con sus cheques de viajero, que es otra tecnología antigua que tal vez ustedes oyeron hablar a sus abuelos de ello. American Express estableció oficinas en todo el mundo para estar seguros de que sus cheques de viajero se aceptaran en su valor nominal. Descubrieron, a veces indirectamente, sin embargo, los bancos, que era de interés de ellos que sus cheques fueron aceptables a su valor nominal. Si se trata de una nota bancaria de $100, uno recibiría $100 y no $95. Uno no tendría que pagar una cuota para que se aceptara, para que lo aceptara otro banco. La forma más directa en que lo hicieron era que tenían tratados entre un banco y otro. Así que el banco A le diría al banco B: acepto tus notas a valor nominal por tus clientes y tú aceptas las notas de nuestros clientes a valor nominal. ¿Y por qué voy a hacer eso? Porque tú me estás haciendo este favor también. Entonces, de esa forma, ambos podemos incrementar lo atractivo de nuestras notas de esta forma. Es la misma historia que dio lugar a los cajeros automáticos, aceptar tarjetas de otros bancos. No había ninguna ley que obligara a los bancos a dar a otros bancos o dar acceso a los clientes de otros bancos a su dinero en efectivo. Lo hicieron porque si mi tarjeta, si yo soy un pequeño banco y solo tengo 3 cajeros automáticos, me va a costar atraer clientes. Si yo puedo conseguir que otro cliente acepte las tarjetas de mis clientes, puedo volver más atractivo colocar sus depósitos en mi banco. Así que los bancos formaron estas redes para incrementar lo atractivo de sus cuentas bancarias. Hubo un par de formas adicionales que los bancos encontraron. En Boston hubo un banco que se llamaba el Pacific Bank, que tuvo la gran idea cuando ellos vieron notas o billetes vendidos a un descuento y vieron que estaban ganando dinero comprándolos por 95 centavos por dólar. Este banco dijo: nosotros podemos hacer eso, nosotros podemos comprarlos con nuestros propios billetes y al hacerlo sacaremos de circulación a todos los demás billetes y pronto tendremos una mayor participación en el mercado de nuestros billetes. Lo que no se dieron cuenta es que al comprar billetes de fuera de la ciudad a un precio cercano a su valor nominal, que era casi sin descuento, hicieron más atractivo para la gente llevar billetes a Boston. Así que para el banco de fuera de la ciudad era igual de bueno que para Suffolk Bank. Cuando el segundo banco en Escocia, el Banco Real de Escocia, se fundó, el primer banco, el Banco de Escocia, dijo: nosotros no queremos tener nada que ver con este banco, no vamos a aceptar sus billetes. Si se quiere depositar algo con nosotros, tiene que traernos monedas de plata o nuestras propias monedas. El Banco Real no podía hacer eso. Ellos dijeron: sí, nosotros con mucho gusto aceptamos plata o billetes del Banco de Escocia, y hicieron una cosa mañosa. Ellos acumularon esas notas bancarias del Banco de Escocia y yo creo que ya saben ustedes a dónde va eso. Dejaron que se acumularan durante varias semanas y luego le prestaron su carretilla a Alicia, llevaron todas las monedas al Banco de Escocia y le dijeron: pagadero al portador. El Banco de Escocia no esperaba eso, nunca había visto que se le pidiera redimir tantos billetes y se quedaron sin plata. Trataron de atrasarlo todo, contrataron a su empleado más incompetente a contar los billetes y eventualmente se quedaron sin monedas, estaban avergonzados, pusieron un aviso que decía: ya no nos quedan monedas, y entonces el Banco Real podía decir: nosotros somos los únicos que podemos pagarle en plata. El Banco de Escocia vio que esta estrategia se estaba utilizando y entonces dijeron: nosotros también lo podemos usar. Así que empezaron a aceptar los billetes del Banco Real
Central y de cuando en cuando le hacían lo mismo al otro banco. Cuando se dieron cuenta de que esto estaba ocurriendo continuamente, se dieron cuenta de que no funcionaba para ellos y que no estaban dejando al otro sin negocio, simplemente estaban haciendo que el negocio fuera más costoso para cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué no intercambiamos los billetes que hemos cobrado? Y ese es el origen de la Cámara de Compensación. Sin embargo, siguieron aceptando los billetes a valor par. Estas ganancias obtenidas no se agotan, sino hasta que todos los bancos son parte del acuerdo. Y eso es lo que uno ve en los sistemas bancarios en el siglo XIX, por lo menos en el momento, hasta el momento en que hubo el servicio de ferrocarril, y Canadá fue el país más grande donde se vio. Pero no en los Estados Unidos, solo porque los Estados Unidos no permite bancas en otros países, mientras que Canadá sí. Los cajeros hoy día son mundiales. Así que no es necesario ya comprar cheques de viajero de American Express. Uno puede usar su tarjeta para sacar dinero en efectivo de los cajeros electrónicos. Así que los bancos trabajan a través de las redes de compensación, y estas cámaras de compensación funcionan a través de Nueva Inglaterra, Holanda, etcétera. Lo que vemos en la evolución natural de la banca es un sistema donde la moneda es algún tipo de moneda de plata, de oro u otra. La unidad de la cuenta es cierta cantidad de plata u oro, pero la gente no hace generalmente pagos al detalle, sino que utilizan los bancos siempre y cuando pueda confiar en el banco. Y mañana voy a hablar acerca de si uno puede confiar en el banco o no, de si este es un sistema seguro o no. Los bancos no producen sus propias unidades, sino que denominan las monedas en las monedas que son, y se dirá que las monedas son aceptables a la tasa nominal, a su valor nominal, para que no hayan fluctuaciones, y todos los bancos están vinculados a través de una cámara de compensación. Y ahí es donde vemos que fue lo que permitieron los bancos. Ahora, quiero decir algo acerca de cómo se regula el sistema bancario cuando se fundamenta en el oro. Lo que un economista generalmente pregunta es ¿qué determina el nivel de precios? Si uno determina el nivel de precio en onzas de oro, si uno tiene una unidad de oro, vamos a decir, como la unidad en la que la gente mantiene los precios, es muy sencillo. ¿Cuántas onzas de oro se necesita para comprar una canasta básica? Pero hay otras unidades que se han producido. $1 era generalmente al principio una moneda de plata emitida en Alemania. Era una casa de moneda en la que se confiaba. En el Nuevo Mundo, las monedas de plata producidas en México se volvieron las más aceptadas en Norteamérica. Así que si usted está midiendo los precios en dólares, tiene que traducir eso a unidades de plata o de oro. Así que tiene que conocer cuántos dólares por onza de oro, si se trata de un patrón oro. Esos son cantidad de dólares por oro, y eso multiplicarlo por la cantidad de onzas que se necesitan para comprar una canasta de productos. La primera razón no es un precio, aunque a veces se llama el precio oficial del oro. En dólares realmente solo es una definición. ¿Cómo definimos el dólar? ¿Cuántas onzas de oro contiene $1? La segunda razón es el precio relativo del oro en lo que se refiere con respecto a otros bienes. Así que el opuesto de eso son canastas de bienes por onza de oro. Uno puede llamar la capacidad de compra del oro, y eso nos permite colocarlo en el eje vertical de los diagramas. Ello se ve determinado por las fuerzas del mercado. Es un precio relativo que se ve determinado por el suministro y demanda del oro. El suministro y demanda del oro es lo que determina el valor de la unidad monetaria o el nivel de precios.
En una economía pequeña abierta es muy sencillo. Podemos pensar en la curva de suministro del oro, que es plana. Si uno está dispuesto a pagar más por una onza de oro, uno puede conseguir todo el oro que quiera, donde el arbitraje funcione perfectamente, pero en la práctica es un poco costoso enviar oro y bienes en la otra dirección. Pero en este momento podemos suponer que para la economía pequeña, digamos para una ciudad, esta no tiene mucho margen de capacidad de compra y como otra economía que le rodee. Pero para el mundo en general eso no puede ser cierto. La curva de suministro no puede ser plata porque el mundo entero no puede importar oro de cualquier parte. Así que para el caso del mundo en general necesitamos una curva ascendente de suministro y demanda. ¿Por qué tengo dos diagramas aquí? Porque hay dos dimensiones en la producción y en la demanda de dinero. Cuando pensamos que la gente pide dinero, es dinero para tener. Si usted pregunta cuál es la cantidad de dinero que hay en la economía, son tantos dólares o son tantos quetzales, en un momento no es un flujo, sino que es un inventario, así que tenemos que saber cuánto inventario tenemos de ese dinero. Pero puesto que el dinero lo produce la industria de las minería, es onzas por año, así que tenemos una dimensión de flujo y de dimensión de inventario que hace que sea un poco complicado. La razón de hacer diagramas de suministro y demanda es poderlos comparar, pero queremos empezar en el principio de que ambas situaciones tienen el mismo patrón oro, y eso quiere decir que uno puede sacar oro de su mina y llevarlo a la casa de moneda y convertirlo. En el opuesto, si uno quiere utilizar el oro para servicios industriales, uno puede derretir las monedas, así que el mismo precio debería ser el válido para la industria, donde se va a minar, se va a producir más oro cada vez de las minas, y la curva de la demanda que va hacia abajo es para los usos industriales del oro, y la gente va a utilizar sustitutos del oro para hacer joyerías, para hacer circuitos eléctricos y para lo que se use el oro. Así que hay un poder adquisitivo que determina la cantidad de oro que se está produciendo comparado con la cantidad de oro que se utiliza para propósitos industriales. Al mismo tiempo, el oro monetario tiene una curva de suministro y demanda, porque en cualquier momento podemos convertir joyería en dinero si la gente lo quiere. Y un poder adquisitivo mayor del oro hace que sea más difícil quedarse con los candelabros de oro. Hay gente que los derrite para convertirlos en dinero, y la curva de demanda va hacia abajo, porque si cada unidad está comprando más, no necesita tantas unidades para completar sus transacciones. Y por eso es que tiene esta curvatura que representa que a lo que le importa a la gente es el poder adquisitivo de su dinero y no cuántas unidades hay. Si este es nuestro punto de partida, ¿qué pasa si hay un incremento en la demanda para retener el dinero? Eso podría pasar si un país grande se une al patrón oro. Este país quiere reemplazar sus monedas de plata con monedas de oro. Tienen que comprar mucho oro, así que la curva de demanda del oro se va hacia la derecha. Y si pensamos, aquí pasamos de la curva 1 a la curva 2, el equilibrio va de aquí a allá, y el poder adquisitivo del oro va a incrementarse como resultado de esta demanda, pero lo que voy a demostrarles es que este no es un efecto permanente. Eventualmente el incremento en la demanda se va a ver satisfecho por un incremento en la cantidad de oro, y el poder adquisitivo del oro va a volver a su valor anterior. La segunda etapa es una donde el poder adquisitivo del dinero se eleva, pero ahora vamos a ir al mercado de flujos y ya no tenemos todo el oro que se está utilizando para propósitos industriales. Ahora un flujo incremental de oro que sale de las minas, y vale la pena profundizar un poco más, pero una cantidad reducida demandada para propósitos industriales, y vale la pena utilizar entonces otros metales. Así que ahí hay una brecha que yo he llamado GM, eso es el flujo de oro que sale de las
las minas que no se está utilizando para propósitos industriales. ¿A dónde puede ir? Puede ser llevado a la casa de la moneda, puede volverse monedas. Pero eso no puede ser el final de la historia, porque si se está volviendo monedas, eso va a ser el que cambie el inventario de monedas, o de oro más bien. Esta curva de suministro va a empezar a moverse hacia la derecha a medida que se acumulen monedas por el exceso de producción. ¿Hasta dónde va a cambiar? Bueno, pues va a seguir cambiando siempre y cuando haya una brecha aquí. Pero a medida que cambia, el poder adquisitivo del oro va a empezar a caer y la brecha permanece hasta que el poder adquisitivo del oro vuelve a su punto de partida. Así que el equilibrio final es el punto número 3, donde todo el incremento en la demanda para retener el oro ha sido satisfecha por una mayor producción de oro y el poder adquisitivo del oro regresa a su nivel original. Eso es sorprendente. Lo que ilustra es que hay una propiedad autoestabilizante del dinero, donde el incremento de dinero no va a afectar permanentemente el poder adquisitivo del dinero, sino que el poder adquisitivo del dinero tiene un trayecto estable permanente, y esto es algo que con frecuencia fue dudado por los proponentes del patrón oro. Tiene un ancla incluida ahí. El poder adquisitivo del oro no se va por todas partes porque queda determinado por los factores económicos de su extracción. El cambio inicial en el poder adquisitivo del oro se ve invertido a la larga por el mayor suministro producido por la extracción. Eso es la propiedad estabilizadora del precio de la patrón oro. Ahora, lo mismo no es cierto si hay un cambio en el mercado de flujos, porque lo que nos trajo al poder adquisitivo inicial del oro es que las curvas de suministro y demanda no se han cambiado. La preocupación de los oponentes del patrón oro es que uno está dejando el poder adquisitivo del oro a los accidentes de la industria minera. Entonces, supongamos que sí hay un choque. Supongamos que descubrimos un lugar más barato para producir oro. Digamos que descubrimos oro en California, cosa que no sabíamos antes. Eso puede tener un efecto permanente en el poder adquisitivo del oro. Así que existe potencialmente una vulnerabilidad en el nivel de precios para los choques de suministro, y ha sido el argumento de los críticos. Ahora se vuelve una pregunta histórica. ¿Cuán grandes eran estos choques? ¿Cuán grandes esperamos que sean en el futuro? Pues el cambio de suministro más fuerte fue la corrida por el oro en California, donde donde Chevalier dijo, bueno, esto va a cortar el precio del dinero a la mitad. El precio del oro va a cortarse a la mitad cuando se acumule todo este oro. Él había visto la tasa de flujo a la que se estaba produciendo. Unos años después, el economista Stephen Stamos tuvo que producir índices con este propósito, y este es el primer propósito para el cual se produjeron índices, y dijo, miramos lo que ha ocurrido con el poder adquisitivo del oro. Y su estimación fue que en los 15 años, desde 1849, creo que 14 años para 1963, el valor iba a caer solo entre 9 y 15%. Entonces, más o menos 1% al año era la inflación debido al choque mayor de suministro del oro en la historia. No era gran cosa. Uno podría volver y decir, bueno, podríamos regresar a la historia al descubrimiento del Nuevo Mundo. Y ahí también el efecto en los precios del viejo mundo de la plata y oro que se estaba produciendo y que se estaba robando del Nuevo Mundo era un poco menor que el 1% al año. Entonces, de acuerdo con las normas modernas, casi no se podría notar. De acuerdo con las normas de un mundo acostumbrado a precios absolutamente estables, un nivel de precio que se duplica en un siglo es una revolución, y algunos historiadores económicos hablan de la revolución. Pero de acuerdo con las teorías del dinero, la inflación fue muy pequeña, y así fue como se describió en la ocurrencia de California. Unos cuantos años después, Jevons predijo que el efecto acumulativo sería 30%, y eso fue una sobreestimación. David, unos años después, descubrió
que la caída en el valor de oro había después cambiado un año después de la predicción de Jevons, y en ese momento la demanda creciente en la economía mundial se puso al día y empezó a superar el suministro de oro proveniente de California. Así que no pasó mucho tiempo antes de que el poder adquisitivo del oro empezara a revertirse, a invertirse. Si vemos nosotros entonces el nivel del patrón oro, el registro histórico del patrón oro en la práctica, vemos variaciones en el nivel de precio, y esto es el caso de los Estados Unidos hasta Roosevelt. El abandono del patrón oro de parte de Roosevelt en 1953, después de la línea punteada, se cambia la situación. Es evidente entonces que los niveles de precios fueron mucho más estables con el patrón oro que con lo que ha sido después, de acuerdo con las otras normas para el dinero. El gran beneficio de una norma de oro particularmente es que la inflación que se espera es muy cercana a cero. En un documento de Karl Weber, ellos trataron de hablar de muchos países y de señas y la tasa de inflación con las normas y los patrones de oro, y llegaron a una conclusión de menos de 0,5% al año. Así que el patrón oro se mantuvo porque después se volvieron se acabaron los productos de las minas. Se comparó con la moneda tradicional, pero esta comparación fue muy conservadora porque se tenía que tomar en cuenta la hiperinflación. Si uno tiene que tener hiperinflación y tiene que incluir una enorme hiperinflación, se pierde toda la ecuación. El dinero entonces y las tasas de inflación se subieron. Entonces, desde entonces han bajado porque los bancos centrales han sido menos inflacionarios que 6,5% al año en años recientes. Pero queda claro al ver los registros históricos que el costo de retener dinero era mucho más bajo con las patrón oro y de plata. Cuando hablamos de la predecibilidad del dinero, eso es difícil de medir en cualquier forma, a menos que uno piense en cómo está la gente definiendo sus expectativas. Una forma de medirlo es, de acuerdo con el patrón oro, las compañías podían emitir bonos a 50 o 100 años, y el gobierno de Gran Bretaña emitió fondos perpetuos para refinanciar su deuda, bonos que se pagarían únicamente el interés a cada año y nunca vencerían. La gente demanda esos bonos solamente si están confiados en cuanto a cuál va a ser el poder adquisitivo del dinero en 50 años. Uno no puede emitir 50 de dólares hoy porque uno no va a 50 años, porque uno no sabe cuánto va a valer el dólar dentro de 50 años, y uno tendría que pagar una prima mucho más elevada mientras más largo quiere su bono. Así que aunque la inflación sea moderada, no tenemos todavía suficiente confianza en el futuro del dinero que como lo teníamos con el patrón oro. Las objeciones tradicionales al patrón oro es que es costoso. ¿Por qué extraer dinero de la tierra si uno puede usar papel? Milton Friedman hizo este argumento. Dijo, sí, nos gusta poca inflación, pero lo podemos hacer con dinero en papel si lo manejamos correctamente. Después él se volvió un poco más escéptico acerca de si uno le da al Banco Central el derecho de emitir dinero, obedecería cualquier límite que uno le quisiera imponer. Pero en los 50 él produjo esta estimación del costo de los recursos y dijo, nosotros queremos saber cuánto el cambio en el inventario de dinero, el crecimiento en el oro, lo que se extrae cada año va a consumir del capital, y tuvo una forma muy inteligente de hacerlo. Dijo, vamos a entender la relación del nuevo oro al crecimiento del dinero, vamos a determinar la tasa de crecimiento del dinero si creemos que el poder adquisitivo del dinero va a permanecer constante, y determinemos cuánto dinero necesitamos relativo al ingreso nacional o cuánto dinero quiere tener la gente, y pongamos cifras ahí, podemos estimar el costo. Ahora, yo he cambiado un poco la estimación de Friedman porque por alguna razón él supuso que la razón de oro a su dinero era 100%.
Y yo creo que eso produce una sobreestimación. Si uno ve las razones de los bancos históricamente que han podido retener es más o menos el 2% contra los pasivos del banco. Así que eso lo marcamos. Tenemos una producción de oro equivalente a 5 centésimas del 1% del Producto Nacional, así que hay un costo en los recursos, pero muy bajo comparado con qué. Lo que uno quisiera compararlo es el costo de la norma del dinero efectivo, y ahí no se trata del dinero y la tinta, sino que la inflación. Entonces, si nosotros tratamos de calcular el costo del dinero cuando está inflándose a 6,5% y lo comparamos con el costo de los recursos, la carga de impuesta en los titulares del dinero, porque este dinero se está yendo en impuestos a una forma uniforme de hacerlo, obtenemos una cifra mucho mayor que el costo de recursos del patrón oro. Así que desde el punto de vista utilitario, un sistema de dinero como producto puede justificarse como un sistema monetario más barato. O para decirlo de otra forma, hay un umbral donde el patrón de dinero físico no vale la pena, y el umbral podría estar, dependiendo de cómo calcula el costo, está con una inflación de 4%. Así que si usted no confía en que puede mantener al Banco Central con una inflación del 4%, quizás quiera adoptar alguna moneda extranjera, y esto explica por qué es que los bancos han tenido un historial negativo y les ha parecido adecuado adoptar oficialmente la dolarización. Es menos costosa. El valor de un bien o servicio se mide como función de su utilidad marginal a los usuarios. Y hay un buen ejemplo de eso que yo quiero que usted comente. En 1006 a.C., la República Romana decidió por primera vez pagar a sus ciudadanos, a un ejército de romanos, algún dinero por sus servicios en las batallas. Entonces el ejército romano de pronto se convirtió en un ejército profesional. En aquel momento los romanos durante siglos habían estado produciendo monedas de cobre, plata y oro. Podemos suponer entonces que cualquiera en aquel momento que iba a recibir el pago iba a preferir el oro o la plata. Pero los romanos no querían oro o plata. Los soldados querían cajas de sal, porque en los campos de batalla las cajas de sal eran mucho más útiles que cualquier cantidad de plata u oro que pudieran obtener. Esto significa que el valor intrínseco de un producto como el oro o la plata no es tan intrínseco, sino que es extrínseco. Para un soldado en el campo de batalla no le sirve de nada tener oro o plata, pero tener sal sí le sirve mucho. Y de la palabra sal viene la palabra salario. Entonces, ¿hay valores intrínsecos en algún dinero? No, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y este ejemplo es una razón por la que yo utilicé la sal como mi ejemplo, como medio de intercambio. El único lugar en el que yo utilizo la palabra intrínseco fue con respecto a las propiedades del dinero, no al valor del dinero. Y si usted lo mira cuidadosamente, verá que lo puse entre comillas. ¿Qué quiere decir? Lo que se supone que son valores intrínsecos. Hay propiedades físicas de un producto y eso se pueden llamar intrínsecos. El hecho, el oro absolutamente puro y refinado se intercambia, pues es un elemento. Cada pieza de oro puro es como otra pieza de oro puro, pero la portabilidad no es intrínseco, sino que es una razón de valor con respecto a bulto, y el valor no es intrínseco, es la estimación del mercado. Entonces, aún estas propiedades que contribuyeron a la conveniencia de utilizar ciertos productos
no son todas propiedades químicas, sino son intrínsecas de esa manera. En algunos sentidos, se fundamentan en el mercado. La sal, estoy totalmente de acuerdo con usted cuando habla acerca del valor. El valor es el resultado de la evaluación que le da el mercado. No es el resultado directo de las propiedades químicas del producto en cuestión. Creo que cuando la gente habla acerca del valor intrínseco, quiere decir que tiene un uso no monetario. Aparte de su valor monetario, tiene un uso práctico que no es monetario. Bien, pues una forma mejor de expresar esa idea que se llama producto. Es un producto básico. Un producto básico es algo que tiene un uso aparte de su uso como dinero. Pero el valor, por supuesto, determina el valor que le da la gente al uso de ese producto. ¿Qué pasaría con la volatilidad del precio del oro? Porque el oro tiene un precio. Entonces nosotros adoptamos la volatilidad del precio del oro como precio de nuestras monedas. Una segunda pregunta es, ¿el patrón oro tiene que ser adoptado por todo el mundo para que funcione bien? ¿Qué inducirá al Banco del Japón, al Banco de Inglaterra o al Banco del Canadá a tener inflaciones bajas en los últimos años para que adoptaran el patrón oro? ¿Y qué va a pasar también con el patrón oro donde tengamos precios más elevados porque tenemos un choque en los precios del petróleo? ¿Es eso correcto? Más bien esta es una pregunta. Usted señala un problema muy importante, que es que ahora que hemos desmonetizado el oro se ha vuelto muy volátil en precio. Cuando el oro era la moneda de todo el mundo, no era volátil porque había una reserva muy profunda para utilizarla con propósitos monetarios. Ahora, cuando la gente especula acerca de la tasa de inflación, compra y vende oro y crea esa volatilidad en el precio del oro. Pero dado que esa es la situación en la que nos encontramos actualmente, es más difícil reactivar el patrón oro porque el país que fuera primero en la adopción del patrón oro no tendría un efecto muy estabilizador en su valor, así que se vería afectado por esta volatilidad. Yo escribí un documento para el Instituto Cato hace más o menos 1 año y medio que ellos nombraron. ¿Será que el patrón oro sigue siendo el patrón oro entre las instituciones financieras? Tenemos esta expresión del patrón oro, que quiere decir que es de la más alta calidad. Ellos querían darle el título a este escrito. ¿Será que el patrón oro sigue siendo el patrón oro? A mí me pareció muy oscuro. El patrón oro entre los sistemas monetarios. Y ahí trato de atender todas las objeciones que han ofrecido las personas al patrón oro, pero dejé por último la objeción que usted plantea, que es considerable, que es un problema de reingreso. Nosotros no obtendríamos todas las ventajas a menos que todos se vuelva a unir al patrón oro. Dicho de otra forma, los beneficios serían mayores mientras más países se unan al patrón oro, al uso del patrón oro. ¿Cómo entonces vamos a hacer eso? No estoy seguro. No tengo gran fe en que la ONU o la OCDE vayan a decidir que más les vale de abandonar su poder monetario o que los bancos centrales individuales vayan a abandonar sus poderes monetarios, sus valores monetarios. Una posibilidad es que se desarrolle un patrón paralelo. De alguna manera yo espero que esto no ocurra, porque es plausible que esto ocurra si las monedas físicas se vuelvan inestables. La gente va a abandonar la moneda a que está acostumbrada. Si se vuelve inestable, vemos la dolarización en países que tienen mucha inflación, por ejemplo. Pero existe esa posibilidad. Entonces, para que sea tan indoloro como sea posible, deberíamos revocar cualquier restricción jurídica que impida que la gente trate con plata, oro o monedas extranjeras para que la transición pueda ser tan suave como sea posible. Pero en lo que se refiere a que haya este convenio para regresar a la patrón oro, solo puedo imaginar que en una situación en la que el sistema se
pues, se vuelva uno de inflación absoluta, no es imposible. Yo espero que no ocurra, pero no hay. Lo único que lo impide es la sabiduría de los bancos centrales y ustedes pueden decidir por sí mismos cuánta fe colocarle a la sabiduría de los bancos centrales. La mayor parte del dinero hoy día es privado en el mundo, siempre lo ha sido. Y antes de la crisis, los precios se incrementaron en los bienes raíces y en otros bienes. El patrón oro no es garantía de una baja inflación si la mayor parte del dinero puede ser multiplicada por las instituciones financieras. ¿Estoy yo en lo correcto? Hay límites estrictos impuestos a las instituciones financieras, impuestas a los bancos, en cuanto a cuánto dinero pueden crear estas de acuerdo con las reservas de oro. Eso es lo que va a limitar la inflación. Y si vemos el historial de la emisión de dinero, hubo emisión privada en antigüedad y había mucha menos regulación bancaria de lo que hay ahora. Los bancos no tenían exigencia de encajes y sin embargo no tenían inflación cuando los bancos tenían la libertad de producir dinero, y la razón era porque se veían restringidos por su obligación de redimir sus pasivos en oro. El sistema jurídico aplicaba esas restricciones, así que tenían que ser muy circunspectos en cuanto a cuánto dinero producían. Y eso limitaba la sobreemisión de dinero. Usted mostró una gráfica que tiene unos puntos en medio y marca la inflación y después la forma en que se subió la inflación. Mi pregunta es esta: ¿el dinero efectivo que se utiliza en los Estados Unidos está violando los derechos de los ciudadanos de los Estados Unidos? Si viola los derechos de los ciudadanos. Bueno, en la transición del dinero a los dinero en efectivo sí se vieron conculcados los derechos de las personas. La gente tenía contratos con sus banqueros que decía que tenían derecho a que se les pagara en oro, y los bancos dijeron: usted no puede cumplir con esa exigencia. La gente tenía bonos que les daba derecho a recibir dólares en una cantidad equivalente en cuanto a poder adquisitivo a la cantidad de oro que tenían ellos en el momento del contrato, así que el pago se veía indexado. Si el banco devaluaba el dinero, tenía que pagarle más dólares, y el gobierno de los Estados Unidos simplemente abrogó esos contratos, así que los derechos de los ciudadanos sí se vieron conculcados en esa transición. Yo no sé si es una violación de los derechos más allá de ello, pero ciertamente es un impuesto. Cuando se crea inflación creando más dinero, quiere decir que el dinero que tiene en el bolsillo vale cada vez menos, cada vez menos. Así que si los impuestos son una violación de los derechos, entonces aquello también es una violación de los derechos. ¿Tenía otra idea en mente? Sí, ese cambio en el sistema era inconstitucional. Definitivamente era inconstitucional. De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos solo reconoce un patrón de plata u oro. Richard Timberlake, mi ex colega, tiene un monógrafo corto interesante que dice los billetes verdes de oro de la Constitución, que relata que cuando se dio la guerra civil, cuando se empezó a emitir los billetes verdes durante la guerra, simplemente se hicieron excusas, se inventaron excusas para declarar que este dinero era constitucional, aunque claramente era inconstitucional. Gracias a todos.